Hola playeros, bienvenidos una semana más a Vamos a la playa. Hoy, después de esta semana de Día de Muertos y Halloween, estuve pensando en esta conexión entre la vida y la muerte. Y es que, si bien hemos hablado de los muertos que regresan a visitarnos, existe otra realidad para muchas personas, porque hay personas que pueden hacer el viaje inverso, es decir, que van desde la vida a la muerte y vuelven. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha intentado comprender qué hay más allá del último latido. ¿Qué ocurre cuando el corazón deja de palpitar, pero la conciencia parece continuar? En todas las culturas, en cada rincón del planeta, existen relatos que hablan de algo más. Una luz, un túnel, una sensación de amor infinito, un reencuentro, una comprensión total, familiares queridos que están allí para ayudar o dar un mensaje. Y hay muchísimas experiencias vividas por millones de personas que aseguran haber estado por un instante o tal vez minutos, horas, entre estos dos mundos o en esa otra dimensión. En la antigua Grecia, Platón ya mencionaba historias de soldados que tras caer en combate afirmaban haber visto un lugar luminoso antes de regresar a la vida. En el libro tibetano de los muertos, los monjes describían el tránsito del alma a través de túneles de luz y planos de conciencia. Y en tiempos modernos, la ciencia también ha recogido miles de testimonios de pacientes que, tras sufrir un paro cardíaco o estar clínicamente muertos, regresaron con recuerdos vívidos de algo que trasciende toda explicación médica. A estas vivencias se las conoce como experiencias cercanas a la muerte, más comúnmente nombradas directamente con sus siglas, ECM. Y aunque la medicina, la neurociencia y la espiritualidad ofrecen distintas interpretaciones, hay algo que todas comparten: el impacto profundo y transformador que dejan en quienes las viven. Con este episodio no buscamos convencer a nadie, ni abrir un debate sobre lo que ocurre después de morir. No se trata de probar si hay o no una vida más allá, sino de escuchar con respeto, sin juzgar, a esa persona que vivió la experiencia. Porque si alguien no vivió la experiencia, como yo, por ejemplo, que nunca la he tenido, no quiere decir que el otro que sí la ha experimentado no sea su verdad. Y como les decía, testimonios hay muchísimos. Y yo tengo la fortuna de tener a alguien muy, muy cercano que ha vivido esta experiencia. No sé si hay muchas personas que lo pueden contar, pero es verdad que a veces la vida nos ofrece estas historias que son más que recuerdos, son testimonios de amor, de conexión y algo que trasciende justamente la muerte. Entonces, por eso les he querido traer hoy a esta persona tan especial para mí, que es mi mamá, ni más ni menos, porque justamente ella vivió esta experiencia cercana a la muerte, o esta experiencia de la muerte. No sé, se lo vamos a preguntar y a ver cómo nos lo puede contar. Hola, Ma, bienvenida. Hola, cariño. Encantada de estar aquí con vos, siempre es un placer. Gracias a vos por estar siempre, más de lo que la gente cree, estás prácticamente en cada episodio. Pero bueno, en este es especial porque quiero que me cuentes cómo fue esta experiencia. Bueno, fue poco después de tenerte. Imagínate, yo estaba feliz, emocionada, todo era perfecto. Pero 15 días después de tu nacimiento, una hemorragia terrible.
Me llevaron al hospital inmediatamente. Allí recuerdo las luces, el quirófano, los médicos corriendo y luego un gran silencio. Pude sentir que me desprendía del cuerpo y desde algún lugar que no puedo precisar, yo podía ver a mi médico, al anestesista y a aquel que indicó que ya no habían signos vitales. Yo no sentí miedo, solo sentía paz. Era como si algo dentro de mí me dijese, tranquila, todo está bien. Y ese que veías, ¿lo veías con tus ojos reales o era como esto que hablan de que se ve desde arriba? Y lo ves desde otro lugar. Yo no sé si estaba a la izquierda, a la derecha o si estaba en el techo, pero yo podía ver lo que estaba ocurriendo. No con mis ojos reales, no. Yo ya no estaba en mi cuerpo. ¿Y qué pasó después? Inmediatamente entro en un túnel a una velocidad increíble. Pero como te dije antes, yo no tenía miedo para nada. Estaba tranquila. Allí sentía una sensación de ligereza. Allí no pensás, no sentís, solo estás observás lo que hay a tu alrededor. Y entonces, de pronto vi mi vida pasar como en una película, pero yo no podía decir que yo juzgaba tal hecho, tal episodio de mi vida o nada. Yo veía mi vida sin sentirla, o sea, solamente la vi pasar, sin hacer ningún juicio. Luego llego al final del túnel, donde habían esferas luminosas, muy radiantes. Y luego, más allá, frente a mí, una luz mucho más poderosa, más brillante. Una luz que no te cegaba, sino que es terriblemente radiante, pero no te daña la visión. Bueno, además que no tenés los ojos, o sea, Claro. en ese momento sentí mucha paz, mucha armonía, una paz indescriptible. Una pregunta antes de que salgamos del túnel. ¿Vos ese túnel lo veías oscuro y al final la luz? ¿O era también un túnel de No, era luz? un túnel como de colores. Ah, ¿sí? Era un túnel, sí, yo era como que veía rosados, violetas, colores, pero todo era muy rápido, era como, ay, no sé cómo explicarte, eran muchos colores y a mucha velocidad, o sea, yo Ujú, transitaba por ese túnel a mucha velocidad y ujú. como que el túnel también giraba. Y bueno, y al final, ¿llegás a esa luz radiante? ¿O en qué momento decidís? No sé si tal vez decidiste vos de volver o cómo fue esa sensación. Bueno, con respecto a la luz estaba frente a mí, esa luz radiante con la que yo sí me podía comunicar. Las otras estaban, pero con esta luz era como que había una interacción. Y allí yo sentí amor puro y una paz tan profunda que yo no quería irme de allí. Sentía que quería quedarme para siempre, porque allí no tenés cuerpo, no tenés tiempo, ni peso, no hay nada, solo amor y paz infinita. Y en medio de esa plenitud, allí, supe que yo podía cruzar o regresar, quedarme. Era como que yo tenía que cruzar un portal, no veía ningún portal, pero era como que yo podía pasar a través de esa luz o volver. Y entonces un sentimiento aparece en mí, vos, tu carita. Solo tenías 15 días. El sentimiento era como que el amor me llamaba de vuelta. Y regresé. ¿Cómo fue volver? ¿Cuál fue la sensación? La sensación fue, mi cuerpo estaba allí y yo entré en mi cuerpo, pero fue terrible porque fue muy doloroso. Fue una dura experiencia. Sentí como si tratara de meterme en un vestido súper ajustado. Era demasiado pequeño. Te digo que puede ser hasta doloroso. Y allí sentí que la paz se iba alejando.
empecé a recobrar sentidos, el frío, la respiración, todo fue apareciendo como antes de la experiencia. Pero al abrir los ojos, supe con certeza que la muerte no es el final. No es la muerte que imaginamos, de dolor y todo negro. No, al contrario, por eso te digo, yo ya no le tengo miedo a la muerte. No quiere decir que yo quiera morir mañana. No, 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 no. Ujú. Pero sé que no le tengo miedo a la muerte porque yo siento que esto sigue. Yo lo viví, yo lo experimenté. Aprendí que somos mucho más que un cuerpo, que la vida continúa. No será esta vida. No sé, porque yo no crucé ese umbral, Ujú. pero sé que somos interminables. Es como que somos esa energía que va a continuar. Desde entonces trato de vivir con más amor, con más conciencia. Cada gesto importa, cada pensamiento tiene energía. Aprendí a observar mucho más. Es como que también estás más perceptivo y entendí que el amor es lo único que trasciende. Ese amor fue el que me trajo a vos. Oh, qué bonito. Te Gracias. amo. Y yo. Gracias por dar tu experiencia y para que más gente conozca y esté más familiarizado con estas experiencias cercanas a la muerte, porque son muchas más de las que pensamos. Sí, sí, mucha gente no lo habla porque habrá otros que dirán que esto es imposible o pueden mofarse de la situación. Pero yo creo que debemos aprender a respetar y a decir, bueno, si vos viviste algo que yo no viví, eso no quiere decir que porque yo no lo viví, lo Ujú. que vos experimentaste no sea cierto. Claro. Entonces, no, al principio sí tenés un poco de decir, ¿lo tengo que contar? ¿No lo tengo que contar? ¿Qué es esto? Pero después me di cuenta que sí, que lo podía contar y que me hace bien a mí también recordarlo. Ujú. Gracias por compartirlo y por acompañarnos este día. Bueno, mi amor, gracias a vos y un saludo para todos tus seguidores, a tus playeros. Un beso. Gracias. Chao, chao. Ya ven, mis playeros, yo les he podido traer de primera mano una experiencia cercana a la muerte, pero hay muchísimos relatos y podríamos decir que en el siglo pasado toda esta nueva conciencia o este volver a empezar a hablar del tema lo trajo Raymond Moody, que fue un profesor de filosofía de la Universidad de Virginia. Moody conoció a George Ritchie en 1965. Ritchie era un médico y profesor de psiquiatría que le contó una experiencia que había vivido en 1943 durante su servicio militar. Ritchie había sido declarado clínicamente muerto durante aproximadamente 9 minutos a causa de una neumonía grave, pero luego revivió. Y durante ese periodo de muerte, entre comillas, relató haber tenido una experiencia vívida. Describió cómo salió de su cuerpo, cómo se desplazó a través de distintos planos y finalmente cómo tuvo un encuentro con esa presencia luminosa de la que también hablaba mi madre, que en este caso él interpretó como Cristo o una entidad de amor universal. Este relato impresionó profundamente a Moody porque tenía coherencia, intensidad emocional y detalle filosófico. Fue la primera vez que escuchó un testimonio de ese tipo contado con tanta convicción y sin rasgo de delirio o fantasía. Por eso fue a raíz de esta conversación que Moody comenzó a preguntar a otros pacientes si habían vivido algo parecido durante momentos de muerte clínica. Para su sorpresa,
que ya no es sorpresa para nosotros, encontró muchísimos relatos similares. Y estos testimonios despertaron en él la idea de que podría existir un patrón común, una estructura fenomenológica de la conciencia al borde de la muerte. Y así nació su proyecto de investigación sistemática, que luego culminó en el libro Life After Life de 1975. Y fue este libro que tuvo un impacto enorme tanto en el público general como en la comunidad médica y filosófica, porque abrió una nueva línea de investigación que luego siguieron figuras como Elizabeth Kübler-Ross y Ken Ryn, por nombrar algunos. En Argentina también tenemos a Víctor Sueiro, por ejemplo, y en España tenemos al doctor Manuel Sanz Segarra, que habla muchísimo sobre este tema. Y es un tema que también pertenece a esta vida. Mis queridos playeros, ¿ustedes han tenido personalmente alguna de estas experiencias? ¿O conocen a alguien que la haya vivido? Me interesaría muchísimo saber si ustedes las han tenido o están cerca de alguien que las haya tenido. Espero los comentarios y de momento, como siempre, les recuerdo que tienen acceso a la transcripción completa de este episodio, vocabulario y ejercicios, claro, relacionados con este tema en mi canal de Patreon. Se pueden hacer mecenas a través de nuestra web www.espanolvamosalaplaya.com. Yo los espero, como siempre, la próxima semana y aprovecho para mandarles un fuerte abrazo y adiós.